Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia también. Bueno, doctor, estaba comentándole a la gente, a la audiencia, esta situación muy especial que se vive en el país de buenísima economía en el producto, en la macro, que siempre comentamos. Esto fue siempre así. Y no es de extrañar que no le llegue todavía, quizás le llegue el goteo a la gran gente, pero ahora afectó inclusive a los sectores grandes, comercio, bancos, con inclusive la contracción del crédito y del comercio, doctor, y queremos saber qué es lo que pasó realmente para que este crecimiento no haya llegado o afecta a esos sectores, por favor. ¿Cómo no? El crecimiento económico que tenemos, y que va a ser altísimo, parece que vamos a llegar al 14%, es un crecimiento desigual. Lo que hay que decir es que crecimiento económico solo no basta, y si es desigual, menos todavía. Es decir, ese crecimiento económico se concentra en algunos sectores exitosos, llamémosles así. Está bien que sean exitosos. Y es el sector de los cereales, por un lado, el sector de la carne vacuna, por otro lado. Después hay algunos sectores que están en apogeo, como las empresas de telefonía móvil, el sector de la construcción, y sectores así que realmente están muy bien, ¿no? Pero es que el crecimiento económico se concentra allí. Las demás partes del aparato productivo, entendiendo por aparato productivo no solamente agricultura, ganadería, explotación forestal, sino también industria manufacturera, industria metalmecánica, ese tipo de cosas. Si nosotros extendemos el análisis a toda la sociedad por un lado y a todo el aparato de la producción por otro lado, vamos a ver que hay una gran parte de esa sociedad y de ese aparato de producción que no está sacando provecho de la situación actual. Y eso es lo que hay que aprender a decir, porque las estadísticas económicas son un espejismo, ¿verdad? Uno saca promedios. Es como que entren 2 personas a un bar en el que hay otras 8 personas, en total son 10. Esas 2 personas piden un pollo grillé y se sirven solamente las 2. Pero si uno saca el promedio, uno saca con que las 10 personas comieron pollo a razón de 200 gramos cada una. Pero eso no es así en la realidad. Así. Doctor, ¿y el comercio por qué se redujo? Y el comercio se reduce. Vamos a analizar la cuestión de la demanda interna y del consumo interno para entender mejor. No es que el consumo haya caído, no, hay que decirlo de otra forma. El consumo interno es el que ha caído, porque hay un consumo que se realiza a través de importaciones legales e ilegales, que es enorme. Ese consumo no está cayendo, por un lado. Y por otro lado tenemos que ponerle lupa a esa parte externa del consumo paraguayo, que se realiza en gran medida con productos argentinos. Exactamente. El contrabando de productos que viene de la Argentina es extraordinariamente grande, mucho más grande que el contrabando normal y corriente al cual estamos acostumbrados. Y como también la importación legal de productos argentinos es enorme, si uno suma ambas corrientes, la importación legal con la importación de contrabando, uno tiene un consumo externo concentrado en la Argentina muy grande. Entonces, hay que saber distinguir cuando hablamos de estas cosas, porque lo que está haciendo una gran parte de los consumidores que viven en Paraguay, no solamente los paraguayos, ¿verdad? Es que están consumiendo en gran medida productos argentinos porque son muchísimo más baratos. Estamos comprando esos productos argentinos a mitad de precio más o menos. Entonces, aunque la importación se realice legalmente, igual hay una diferencia de precio a favor del importador sumamente grande. Es decir, que vale la pena importar legalmente y el contrabando es imparable. Así como están las cosas, no se puede poner a todo el ejército a lo largo de la frontera con Argentina, no va a ser suficiente, ¿verdad? Y el crédito, que también preocupa a los bancos, escuché financieras, se redujo considerablemente. ¿A qué se debió eso, doctor? Y bueno, porque el crédito es algo así como el termómetro que mide la temperatura, ¿no? Cuando la actividad económica está pujante en todos los sectores, el crédito aumenta en términos de unidades de crédito concedidas y en términos de montos absolutos sumados en total. Todo aumenta, ¿verdad? Pero cuando hay un sector del aparato de la producción que no puede progresar porque está siendo invadido por productos argentinos que cuestan la mitad de lo que ofrece esa misma empresa, esas empresas que producen
productos sustitutos o sucedáneos o similares a los productos argentinos que ingresan de contrabando desde la Argentina o importados legalmente, esas empresas no solamente no toman más crédito, sino que ven la forma de pagar cuanto antes el crédito tomado anteriormente, porque el horno no está para bollos, ¿verdad? Esa gente es la que está empezando a despedir mano de obra también, ¿verdad? Ya. Y electrodomésticos también estaban diciendo bajó en relación al Black Friday, que la gente se endeudaba. Puede haber también otro motivo. Estamos hablando de vehículos, inclusive no sé cómo está la última estadística, ¿verdad? Pero había preocupación en esos sectores también que yo recuerdo hace el año pasado, el antepasado, pese a la dificultad de la economía, se compraba muchísimo, doctor. Así mismo es, pero resulta que hemos analizado solamente una parte del problema, que es el contrabando de la Argentina. Otra parte importante del problema mayúsculo que tenemos es que el sector público no está honrando sus deudas locales. El aparato estatal no está pagando a los proveedores del Estado. Hay un atraso en algunos productos y servicios de hasta 6 meses, y parece que la mayoría está cobrando, sí cobra, con atrasos de 4 meses. El Estado es el mejor comprador que tiene este país en su economía interna. Entonces, cuando el Estado deja de pagar o está pagando con atraso considerable, se resiente muchísimo también esa parte de la gente que está proveyendo al Estado, que son empresas también, ¿verdad? Ya. Es decir, hemos analizado 2 problemas mayúsculos, que son la corrupción, el contrabando de productos argentinos y la mora del Estado en el pago de sus deudas a los proveedores, pero habría que agregar a eso también la corrupción, que es mayúscula, impresionante. Sí. Entonces la gente cae en una cierta incertidumbre. Exacto. No los ojeros, no los ganaderos que exportan carne vacuna, no las telefonías móviles, no el sector de la construcción, estamos hablando de todo el resto de la economía, que también es grande, ¿no? Ya. ¿Cómo ve este proyecto de alianza público-privada, doctor? Es un proyecto con muy buenas intenciones. Hay que ver que los organismos del Estado que ejercen el control se encarguen de verificar que no se habilite un nuevo nido para la corrupción. Allí estamos hartos de tanta corrupción. Pero yo creo que necesitamos esa alianza público-privada. Sin la cooperación entre las empresas privadas y el gobierno, es sumamente difícil echar a andar algunos proyectos que son multimillonarios en dinero, por ejemplo, que requieren muchísima tecnología. Tienen que juntarse ambos sectores. Por ejemplo, pensemos solamente en el dragado del río Paraguay, tan necesario, ¿verdad? Eso no lo puede hacer solamente una empresa privada o 2 o 3 empresas privadas si es que no tienen el apoyo del Poder Ejecutivo. Y concretamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el Ministerio por sí solo tampoco puede hacer nada sin la cooperación de las empresas privadas. Es decir, enhorabuena a la cooperación. Lo que tenemos que ver es que como estamos hartos de corrupción por todas partes, ver la forma de que eso se controle mejor. Ya. Doctor, finalmente, todo lo que hablamos siempre, la distribución de la riqueza, esto que estábamos hablando, ¿cómo ve el proyecto de reducir a 7, 8, 9% la extrema pobreza? ¿Es posible eso? ¿No hay experiencia parecida en otros países? El presidente Lagos creo que habló en Chile de una reducción. Yo recuerdo cuando vino antes de la asunción del gobierno de Lugo, había dicho del 20 al 6 más o menos. ¿Cómo ves la posibilidad concreta de que avancemos por lo menos en ese sentido en el Paraguay, con este gobierno? Bueno, hay que distinguir entre la pobreza en general y la pobreza extrema en particular. La gente pobre, en términos generales, es la gente que a lo mejor tiene una casita, que a lo mejor tiene una chacra, que a lo mejor tiene unos animales domésticos, es gente que puede vivir relativamente regular, que no está con hambre. Claro. Esa gente, si tiene además capacitación, es decir, si el marido es electricista, por ejemplo, o si tiene un hijo que aparte de eso hizo de pisero, para hablar de la construcción, ¿verdad? Esa gente obtiene empleo de inmediato cuando crece la economía, por más desigual que sea el crecimiento, porque cuando la economía a nivel de, vamos a poner el ejemplo del sector de la construcción para que sea algo concreto, cuando empieza a construir altos edificios por todas partes y residencias por todas partes y tal, aumenta la demanda de esos profesionales. Los profesionales con preparación técnica están todos sobreocupados. Es decir, no solamente no tienen problema de conseguir trabajo, sino que están teniendo pluriempleo. El problema se da con la pobreza extrema, es decir, esa gente que nunca ha tenido lo suficiente para enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo, porque ya es un problema diario para ellos comer o vestirse en invierno, por ejemplo, ¿no?
esa gente en extrema pobreza, según las estadísticas, están 1.200.000 personas. Reducir la extrema pobreza es algo sumamente difícil. Eso no se puede hacer así nomás, con una estructura tributaria como la que tenemos nosotros, porque no hay recursos para eso. Si el Estado no tiene recursos ni siquiera para pagar a los proveedores, y de repente, este es el gobierno actual, el gobierno anterior en sus últimas semanas dejó de pagar el contrato que tenía con las empresas de transporte público, porque no había dinero, ¿verdad? Si está con esas dificultades de carencia de dinero por recaudación insuficiente, y tenemos que ser conscientes de que, primero, la gestión recaudatoria tiene que mejorar muchísimo más, y eso afecta tanto a la Subsecretaría de Tributación como a aduanas. Segundo, las leyes tienen que ser mejores y la reglamentación tiene que estar mejor escrita también. Pero lo que hay que decir claramente es que con esta estructura impositiva en que la mayor parte de la recaudación la pagan los que tienen menos, es decir, los impuestos no están pensados para que paguen los que tienen mayor capacidad contributiva. Sí. En esas condiciones no hay dinero suficiente para nadie, porque entonces los sectores que tienen mayor éxito económicamente, y acabamos de citar al comienzo de la entrevista quiénes son, esa gente no quiere pagar un solo centavo más de impuestos, ¿verdad? Y como la evasión, a pesar de la presión tributaria bajísima, sigue siendo gigante, y bueno, con esa mentalidad local, el combate contra la pobreza extrema no tiene ninguna chance. No tiene. No. O sea que por eso hay que saber decir, la pobreza en términos generales puede disminuir cuando la gente tiene alguna capacitación, consigue empleo. Pero esa gente que está en la pobreza extrema no tiene ninguna chance. Ya, porque se habla de reducción a 9%, a 8% de la extrema estamos hablando siempre, doctor. Así que no hay posibilidad de eso. Así como están las cosas. Si la pobreza extrema representa actualmente el 18% de la población, decir que se la va a reducir al 7%, 7, 8, es fantasía, es ilusionismo. Bueno, dale, doctor, muchas gracias. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero con nosotros.